A raíz de la reunión de ayer han surgido algunos temas que tienen que ver más que nada con la modalidad de pago. Tengamos en cuenta de que el proyecto y la ordenanza que está en vigencia establece dos alternativas de pago, que es el pago contado y la opción de financiarlo hasta 120 cuotas. A raíz de sugerencias de los integrantes del Consejo, hemos analizado y nos parece correcto implementar dos alternativas de pago más. Una tiene que ver con la posibilidad de entregar parcialmente un monto y que este monto que se entrega como anticipo tenga el descuento, el mismo descuento que la modalidad de pago contado, es decir, que cancele ya la obra en esa proporción con un 40% de reducción de costo y que después el saldo lo pueda financiar en el régimen anterior, que sería hasta en 120 cuotas. Esto va a permitir que aquellos contribuyentes que quizás no llegaban al 60% para cancelar de contado, quizás con un 40 o un 50% ya estén casi cancelando la totalidad y lo que quede por financiar sea muy poquito. Entonces, es una alternativa muy interesante que también permite al municipio el ingreso de esos fondos para poder destinarlo a obra, y que hay gente que por ahí con el ingreso extraordinario del aguinaldo o algún otro que perciba pueda tener la posibilidad de quizás no cancelar el 100% de la obra, pero casi la totalidad de la misma. Otra alternativa que han sugerido tiene que ver con la posibilidad de aquellos que han optado por financiar a largo plazo y que quizás tengan un ingreso excepcional o que estén en condiciones de afrontar la cancelación total de la deuda, puedan anticipar esas cuotas. Anteriormente el sistema no permitía la quita de intereses resarcitorios ni de capital, y hoy estamos evaluando y seguramente se va a concretar de que quienes hayan financiado tengan la posibilidad, y de acuerdo a sus posibilidades, de adelantar cuotas, y que este adelantamiento de cuotas tengan la quita de esos intereses resarcitorios y una diferencia o una pequeña quita de capital para equiparar ese adelanto de cuota a lo que sería el pago contado de quienes hoy están cancelando la totalidad de la deuda. Es decir, son dos alternativas que se adicionan a las dos anteriores y que prácticamente nos permiten cubrir todas las inquietudes que hemos recibido nosotros dentro del área de recupero, y también aquellas que fueron canalizadas a través de las distintas reuniones que han tenido los integrantes del Consejo con los distintos barrios de la ciudad. Complementando también esta cuestión y teniendo en cuenta la situación económica actual, hay que recordar que quienes financiaban esta obra, el pago de estas obras, lo estaban haciendo a un interés del 2%. También hay una sugerencia respecto a modificar esa tasa de interés, bajarla probablemente al 1,5%, y esto tiene en cuenta de que al momento de sancionarse la ordenanza el año pasado, tengamos en cuenta octubre-noviembre, el contexto inflacionario era alto y no había una previsión de que bajara en el corto plazo. Hoy, si bien hemos tenido en el primer semestre una inflación de las más altas, hay una tendencia a que en principio esta tasa de interés estaría bajando, con lo cual nos parece justo también adecuarla para que mayor cantidad de gente pueda tomar la decisión de financiar a largo plazo y que esta incidencia de intereses no sea tan alta. El 30 de este mes vence el plazo para acercarse a regularizar la situación. ¿Va a haber una prórroga? Lo hablamos también en el día de ayer, entendíamos que era necesario proponer una prórroga al primer vencimiento. Tengamos en cuenta que de un total de 5.000 notificaciones se han hecho aproximadamente casi 4.500 notificaciones. Nos falta un 15% aproximadamente de notificaciones que no se terminaron de hacer por distintas situaciones. Hay terrenos baldíos, hay terrenos en donde fuimos a veces reiteradas situaciones y la persona no está viviendo en El Dorado, no había nadie en la casa. Tengamos en cuenta que la ordenanza del año 2013 establece de que notificado el contribuyente tiene 2 meses como para poder de alguna manera consultar todo lo que tenga que ver con la liquidación, y recién después de los 2 meses opera el vencimiento para proceder al pago. Nosotros habíamos hecho en abril las notificaciones más importantes y decíamos, hoy el 80% de las notificaciones que están hechas, un poco más del 80%, están venciendo el 30 de junio, y entendíamos que, considerando estas modificaciones que estamos analizando implementar junto con el Consejo Deliberante, parecería justo correr ese vencimiento, por lo cual entendemos que casi con seguridad el próximo jueves en sesiones ordinarias se va a estar modificando esa fecha del primer vencimiento del 30 de junio, probablemente estemos hablando de que estaría pasando para el mes de agosto, ¿sí? Es decir,
toda la gente, y esto también tiene que ver a veces con planteos que hicieron los contribuyentes respecto a que cobraban aguinaldo ahora a fines de junio, comienzos de julio, y que muchos de ellos querían destinar ese ingreso extraordinario a los efectos de cancelar o avanzar en el pago del concepto. Así que bueno, obviamente que entendíamos que era interesante la propuesta de prorrogarlo y que todo el mundo tenga un tiempo mayor como para analizar, de acuerdo a las modalidades existentes y a estas que se agregaron, como para poder elegir la opción de pago que más le resulten conveniente a ellos. Pudimos informar al Consejo de la gran cantidad de contribuyentes que ya se acercaron al municipio a consultar. También informamos la cantidad de contribuyentes que ya han regularizado las distintas deudas que tenían con el municipio. Y también informamos algunos planteos por escrito que tenemos de algunos contribuyentes. Hemos recibido planteos que tienen que ver con consulta respecto a la modalidad de pago, a cuántos son los beneficios por pago de contado, algunos respecto a si correspondía el cobro de la obra, respecto a la zona en que estaban o al tipo de financiamiento que tenía esa obra, y en algunos casos también cuestiones que tenían que ver con entender de que no correspondía a la obra porque la habían hecho los vecinos, o que tenía más de 10 años la construcción de esa obra. O sea, hemos recibido un importante número de consultas. La mayor cantidad de ellas tienen que ver más que nada con la forma de pago y en algunos otros casos, que son los menores, tienen que ver con reclamos por entender que quizás esa obra no correspondía. En todos los casos hemos elaborado un expediente administrativo a los efectos de garantizar a cada uno de los que vinieron que puedan tener una respuesta por escrito a sus inquietudes. ¿Qué porcentaje de frentistas ya se ha acercado a regularizar su situación? Y respecto al tema de respecto al total de liquidaciones que tenemos, ya hemos tenido entre un 15% más o menos de frentistas que han regularizado la deuda. Tengamos en cuenta también de que en la última semana, y como nosotros ya sabíamos de que había distintas propuestas que iban a modificar la ordenanza, ya fuimos también a todos aquellos que venían a hacer consultas y que entendíamos que la modalidad de pago elegida podía tener una diferencia respecto a lo que se está hablando de modificar en la ordenanza, ya le poníamos en aviso de que había una prórroga prácticamente de hecho que iba a salir y que había condiciones que se iban a modificar en la ordenanza, con lo cual a los efectos de no volver a generar después un trámite administrativo de reestructurar el plan, le decíamos que esperen probablemente 1 o 2 semanas a los efectos de tener consensuados estos nuevos criterios donde que va a prever la ordenanza. Es decir, entendemos que fue un gran número que se acercó, considerando de que la mayoría de las contribuyentes se acerca siempre en la última semana de vencimiento a regularizar. Hoy mismo tenemos mucha gente consultando y seguramente van a esperar a que salgan esta nueva modalidad de pago como para evaluar de acuerdo a sus posibilidades la elección que opten. ¿Qué pasa con aquellos frentistas que no están en capacidad de pago? Estamos evaluando con el Consejo y juntamente con asesoría jurídica del municipio y del Consejo Deliberante la posibilidad de, en su momento habían planteado los concejales para, por ejemplo, la situación de los jubilados, decir, bueno, ¿qué alternativa le damos para aquellos que no estén en condiciones hoy de afrontar el pago contado o la regularización a través de un plan de pago? Obviamente nos hicimos eco de esa situación, nosotros ya estábamos trabajando en una alternativa para este grupo de personas, es más, quisimos ser más extensivo, no solamente tener en cuenta a los jubilados, sino a cualquier persona o grupo familiar que hoy no esté en condiciones de poder afrontar una obra, porque obviamente existe gente que está desempleado o en una situación laboral precaria que quizás no esté en condiciones de poder afrontar las cuotas, que a pesar que entendemos que son muy accesibles, en algunos grupos familiares donde se hace imposible afrontarla, con lo cual estamos evaluando probablemente de que quienes estén en este estrato social hoy que no puedan afrontar la cuota, hagan una aceptación de la deuda y que probablemente va a haber un periodo de gracia prorrogable, de acuerdo a la situación particular de ese contribuyente, en la cual si puede justificar de que no está en condiciones de abonar actualmente la obra, el municipio a través de esta modificación en la ordenanza va a contemplar esa situación y ese contribuyente que no esté en condiciones va a tener que de alguna manera actualizar su situación social frente al municipio año a año a los efectos de poder demostrar probablemente que no está y que sigue en condiciones de no poder afrontar esa deuda. Obviamente esta deuda de alguna manera va a quedar latente, seguramente tendrá un sistema de actualización que entendemos que es lo justo,
pero obviamente ese periodo de gracia va a caer si se modifican las situaciones particulares del contribuyente o la situación de revista del inmueble. Si ese contribuyente que hoy está desempleado posteriormente pasa a tener un sueldo que le permita afrontar, obviamente ese periodo de gracia va a culminar y obviamente si ese terreno, por ejemplo, se destinara a la venta, se fraccionara o se pretendiera construir con una edificación importante, seguramente el municipio entenderán de que también está en condiciones de poder afrontar una pequeña cuota y hará caer ese periodo de gracia. Pero en principio la idea es garantizar a todo aquel que tenga intención de pago que lo pueda de alguna manera hacer en función a sus posibilidades y que si tiene intención de pago y por alguna cuestión coyuntural no está en condiciones de afrontarlo hoy, va a poder presentarse al municipio, como decíamos, aceptar la deuda y va a tener un periodo de gracia con la tranquilidad de que no se le va a exigir hasta que esté en condiciones reales de poder afrontar esa cuota. Sí, también fue uno de los temas tratados ayer en el Consejo, si bien tocamos en particular la situación de los frentistas sobre calle Formosa, hacemos extensivo un poco este tratamiento para no solamente estos frentistas, sino todos aquellos que tengan una liquidación alta. Tengamos en cuenta que a veces propietarios que tienen una esquina tienen a veces 3 o 4 veces la sumatoria de sus liquidaciones son 3 o 4 veces lo que tiene un frentista que no vive en una esquina, siempre y cuando obviamente tengamos arterias pavimentadas de ambos lados. Lo mismo sucede un poco con la calle Formosa, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos estamos hablando de frente muy amplio sobre esta arteria y que por las características de la liquidación de esta arteria también se vieron influenciados en una liquidación muy alta. Es decir, acá tienen que ver dos factores. Por un lado, el frente amplio, porque generalmente son terrenos grandes que están sobre la Formosa, y por otro lado, la característica de esa obra. Esa obra en particular es una de las pocas dentro de la ciudad que están hechas sobre una base de tierra compactada de forma especial y tienen asfalto completo, es decir, no se hizo un empedrado y posteriormente una capa de asfalto sobre ese empedrado, sino que directamente está hecho una capa alta de asfalto que encarece el costo de esa obra. Esto más o menos para que la gente entienda. Si a un contribuyente normal de una calle interna se le está cobrando 200 pesos por empedrado y 250 más por la capa asfáltica, que hace un total de 450, la gente que está sobre Formosa hoy tiene una liquidación de 673 pesos, que tiene lógica por la característica de esa obra. Lo que se ha propuesto en una de las sugerencias en el Consejo es equiparar ese costo, es decir, ese costo tenga una quita a los fines de que quede en un valor similar a lo que paga cualquier vecino con el asfalto sobre el empedrado, es decir, probablemente se sugiere una quita de un 30% a los efectos de igualar, porque también entendemos que el beneficio que está obteniendo ese frentista parecería similar al beneficio que obtuvo cualquier vecino, es decir, los dos tienen asfalto, la característica tiene que ver con una composición distinta de ese pavimento, pero que en los efectos prácticos ambos terminan siendo el asfalto sobre la calle. Así que estamos evaluando tratar de armar una quita parcial sobre esas liquidaciones que, a lo que comentaba anteriormente, que tiene que ver con extender las modalidades de pago con el mayor beneficio por esta entrega o la financiación, la reducción de la tasa de interés al 1,5 y la posibilidad de anticipar de cuotas, creo que va a permitir a un número mayor de frentistas sobre esta calle y sobre aquellas otras que tengan una liquidación alta poder afrontar de una mejor manera ese costo.